Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ezra y seré su profesor hoy. Este es un curso totalmente gratis que preparamos para ustedes, nuestros queridos alumnos que quieren aprender español. Así es que hoy vamos a empezar con nuestra primer clase de nuestro curso de pronunciación. Pero antes de empezar nuestra clase, quiero pedirte que te suscribas en nuestro canal y que le des un me gusta y que compartas con tus amigos que también necesitan aprender español. Así es que ahora vamos a empezar con nuestra primera clase y vamos a empezar hablando del alfabeto. Claro que sí. Entonces yo voy a pronunciar y quiero que tú prestes mucha atención en mi pronuncia y repitas ahí donde tú estás. ¿Está bien? Entonces vamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, O, B chica, W, O, W, X, Y, Z. Ahora vamos a hablar sobre algunas pronuncias que te van a ayudar a hacer una lectura mucho mejor. Vamos a empezar hablando sobre la CH. Esta es una conjuntura que no se encuentra mucho en otros idiomas. Así es que vamos a ver algunas palabras que tienen CH. Tenemos chácara, tenemos chévere, tenemos chicharrón, tenemos chocolate y chuleta. Entonces, siempre que tenemos una C y una H juntas, vamos a tener este sonido de cha. Cha, che, chi, cho, chu. Chuleta, chocolate. ¿Está bien? Entonces practiquen su cho, cha. Eso es muy bueno. Y tenemos el cha, cha, cha. La siguiente letra para practicar ahí en su casa es la letra D. La letra D en español es muy fuerte. Ejemplos de dañar, deber, día, dolor y duda. O sea, la D siempre es muy fuerte y muy definida. D es D, siempre va a ser D. No hay otra pronuncia posible para D. Ahora vamos a hablar de la letra G. La G tiene la misma característica de ser fuerte y limpia. Entonces, los ejemplos son gato, gelatina, girar, golpear y gustar. Presten atención cómo la pronuncia puede cambiar de acuerdo a la letra que estamos juntando con la letra G. Ga, ge, o ga, ge, ji, go, gu. Esto porque la G y la E va a tener ese sonido de G, a menos que tenga una U entre las dos. Entonces sería un G. Pero como no es un G. La misma cosa pasa con la G y la I. Es un ji. Ahora, si tuviera una U en el medio, sería gi. La siguiente letra que vamos a analizar hoy es la letra J. J. La letra J tiene la siguiente pronunciación: jabón, jengibre, jirafa, joven y justo. Ja, je, ji, jo, ju.
fácil, ¿no? Pero es diferente en algunos lugares. Por eso, practiquen mucho esta pronuncia. Ahora vamos a la letra L. La letra L es muy interesante. Ahorita vamos a ver más cosas sobre eso, pero la pronuncia sería lágrima, legal, ligero, lograr y lugar. En español, esta letra se lee de la misma manera como se escribe. En el ejemplo de legal tenemos una L al principio y una L al final. Y se pronuncia poniendo la punta de tu lengua en la parte de arriba de tu boca. Legal, legal. Así, simple como es. Y ahora la próxima letra que vamos a practicar es la doble L o L, como algunos dicen. Esta pronuncia puede variar de acuerdo al lugar donde te encuentres. En algunos lugares dicen llamar, en otros lugares dicen llamar o algo así. Pero yo voy a pronunciar como estoy acostumbrado. Entonces yo diría llamar, llegar, llorar y lluvia. Ahora, las dos L's juntas es una letra que no encontramos en otros idiomas. Entonces practiquen bien esta pronunciación. Ya, lle, lli, llo, llu. Hagan esa práctica siempre. Es literalmente como dos L's juntas. ¿Está bien? La siguiente letra que ahora vamos a ver es la letra ñ. Es esa famosa letra que todos ya conocen, es una letra N, pero que tiene una cosita, una colita arriba. Y muchas personas me preguntan cómo se pronuncia esa letra en español. Es muy fácil. Vean los ejemplos. Dañar, niñero, teñir, niño, pañuelo. Noten la diferencia entre la ñ y la n. No es danar, es dañar. No es ninero, es niñero. Nino, niño. Teñir, teñir. Hay una diferencia ahí. Cuanto más escuches, más vas a darte cuenta. Si quieres, vuelve un poquito más en el video y escúchame otra vez. Ñ. Esa es la pronuncia. Ahora vamos a la letra R. R. Esta es una de las letras más características de español. El español es muy conocido por su rrr, ¿verdad? Entonces practiquen eso en sus casas. Rrr. Y si tienes una buena pronuncia de R, todos van a pensar que eres nativo. Entonces la letra R es algo fundamental para ser totalmente fluido en el español. Vamos a los ejemplos. Radio, regular, riesgo, robar y rubia. Ra, re, ri, ro, ru. Entonces es muy importante que tu lengua haga esa pequeña vibración, pero no muy rápido y no muy despacio, en tu boca. Ra, re, ri, ro, ru. Practiquen y practiquen y practiquen. Quiero escuchar cómo están sus R's. Y ahora vamos a la doble R, que es prácticamente igual a la R normal, un poquito más continua, pero es prácticamente igual. Pero vamos a encontrar palabras en la literatura que tengan estas dos letras. Entonces vamos a encontrar ejemplos como ahorrar, arreglar, aburrido y ahorro. ¿Cuál es la diferencia entre las dos R's? Si se dan cuenta, aunque son dos R's, la lengua vibra un poquito menos. Ahorro, aburrido, arreglar, ahorrar. Ahora, si regresamos a los ejemplos de una R, la lengua vibra un poco más. Radio, regular, riesgo. Dense cuenta en eso y van a mejorar mucho su pronunciación. Y ahora vamos a la letra S. Ejemplos.
casa, sentir, sin, sonido y suave. Sa, se, si, so, su. Fácil, ¿no? ¿Qué tal la letra T? Tratar, inteligente, Tiago, todo y tuyo. Ta, te, ti, to, tú. Fuerte, ¿no? Ta, te, ti, to, tú. Es una letra muy fuerte. Y ahora vamos a una letra que muchas personas me han estado preguntando también, que es la V chica, o como otras personas dicen, V, puedes elegir. Y esta letra es curiosa porque su sonido se parece mucho a la V larga, o V grande, como dicen. Es casi igual. Entonces, vamos a decir paso, verano, viento, volver y vuelta. Casi no hay una diferencia. Y esa diferencia existe en otros idiomas. Pero es importante saber que en español se pronuncia casi igual. Entonces, practiquen eso. Va, ve, vi, po, vu. Y luego vamos a tener, casi llegando al final, la letra X. X. Esta letra tiene las siguientes opciones de pronunciación. Examen, excelente, México, tóxico y exótico. Ahora, hay algo raro aquí, ¿no? Examen, excelente, tóxico, exótico y México. Yo tampoco entiendo eso, pero México tiene una X y se pronuncia así, México, como si fuera una J, ¿no? Pero eso es porque México es un nombre propio, entonces la pronuncia es así. Entonces, pronunciar y practicar la letra X. Examen, excelente, tóxico, exótico y México. ¿Está bien? Vamos entonces a nuestra última letra, que es una letra que muchas personas preguntan también, es muy polémico, y es la letra Z. La letra Z se pronuncia como si fuera una S de una serpiente. Zapato, como hablan los españoles. 10, ceniza, es lo que es más usual en esta letra, ¿no? Pero puedes decir como una S normal, algo como zapato, 10, ceniza, zona y zurdo. Entonces, si eres de España, vas a usar algo más así, de serpiente, y si no, va a ser una S normal. Pero no te confundas, solo pronuncia de esta manera. Sa, se, si, so, su. Y hagamos esta práctica. Sa, 10, isa, zona y zurdo. Entonces, esta fue nuestra última letra. Y quiero dejar, antes de terminar, algunas frases para que ustedes lean y practiquen. Voy a decir las frases y quiero que ustedes repitan después de mí. ¿Vamos? Me encanta comer chicharrón. Debería estudiar más para el examen. Muy bien. María golpeó la puerta. Eso. Necesito comprar jabón para lavar la ropa. Muy bien. Voy a llamar a mi amigo. Excelente, ya mejoraron mucho su pronuncia. Esta fue nuestra primera clase de pronunciación y vamos a tener más clases, pero si te gustó este contenido, por favor dale un me gusta y suscríbete en nuestro canal. Muchas gracias por estar conmigo en esta clase y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.